Hay un lugar en la Tierra donde ningún país es dueño de la Tierra, donde el invierno puede hacer que las temperaturas caigan por debajo de los -80 grados Celsius y donde las ciudades habitadas más cercanas se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Esto es la Antártida. Se extiende por casi 5,5 millones de millas cuadradas de hielo, no tiene población permanente y durante el invierno, la oscuridad puede cubrir el continente durante meses. Sin embargo, bajo esta naturaleza helada, se encuentra uno de los entornos más extremos y menos explorados de la Tierra. Deja un comentario y cuéntame desde qué parte del mundo estás viendo esto ahora mismo. Todavía me sorprende la cantidad de países distintos que aparecen en los comentarios de estos videos, y los leo todos, uno por uno. La luz de las 3 de la madrugada es indistinguible de la luz de las 3 de la tarde. Ambas bañan el estrecho de McMurdo, con el mismo tono dorado pálido, con el mismo ángulo interminable que proyecta las sombras de lado sobre las crestas de presión del hielo marino. El termómetro marca 12 grados bajo cero, lo suficientemente cálido como para que los trabajadores lleven las parcas desabrochadas. En algún lugar cercano, una foca de Weddell gime bajo la superficie helada. En el borde de la estación McMurdo, el asentamiento más grande de la Antártida, los estibadores guían una grúa que baja una plataforma de carga sobre un hielo que es, en sí mismo, un muelle. No hielo adherido a la costa, sino hielo deliberadamente engrosado, reforzado y designado como punto de descarga para el buque de abastecimiento anual. El barco no puede llegar hasta tierra firme. No existe ningún puerto de aguas profundas, así que el hielo se convierte en el puerto. Preparar este muelle de hielo lleva 3 años. Los trabajadores rocían agua de mar sobre la superficie congelada en capas finas, engrosándola centímetro a centímetro hasta alcanzar casi 6 metros de espesor, lo suficientemente resistente como para soportar contenedores de carga, cisternas flexibles de combustible y maquinaria de construcción. El muelle debe ubicarse con cuidado, demasiado cerca de la estación, y las rutas de reabastecimiento se saturan. Demasiado lejos, y transportar los suministros se vuelve ineficiente. Cada enero llega un solo buque, cargado con todo aquello que la estación no puede producir ni transportar por avión. Un único envío anual para todo un año de operaciones. El manifiesto de carga se lee como el inventario de un pueblo pequeño. 130.000 kilogramos de alimentos, combustible suficiente para calentar los edificios y hacer funcionar los vehículos durante 12 meses, piezas de repuesto para generadores que no pueden permitirse fallar, materiales de construcción para proyectos que deben esperar a que pase el invierno antes de comenzar. Un solo artículo olvidado significa improvisar o pasar sin él hasta el próximo enero. Lo que parece un simple muelle es, en realidad, una obra maestra de logística que se reconstruye cada año a temperaturas que vuelven quebradizo el metal y convierten la piel expuesta en un riesgo. Los trabajadores que construyen y operan este muelle no son estibadores en el sentido tradicional, son especialistas en construcción, operadores de maquinaria pesada y personal entrenado en supervivencia, que entiende que los errores aquí acarrean consecuencias desconocidas en cualquier otro lugar de trabajo. Un contenedor que cae al hielo no se recupera sin más. La ventana de descarga dura aproximadamente 3 semanas.
no 3 semanas de trabajo cómodo, con días de descanso y previsiones climáticas. 3 semanas en las que cada persona disponible aporta lo suyo, con turnos que se suceden las 24 horas bajo la luz perpetua del verano. La urgencia es matemática, y cada año da la sensación de que quizás esta vez no lo logren. La mayoría de los puertos existen para conectar las ciudades con el mar. Este existe para conectar a un puñado de humanos con el resto de su especie, a través de 4.000 kilómetros del océano más inhóspito del planeta. El muelle de hielo se derrite cada año, y cada año lo vuelven a construir. En la estación Amundsen Scott del Polo Sur, a una elevación de 2.835 metros, la altitud efectiva se siente más cercana a los 3.500. La atmósfera es más delgada aquí que en cualquier otro lugar de la Tierra a una elevación equivalente, un fenómeno causado por la rotación del planeta, que empuja el aire desde los polos hacia el ecuador. Los recién llegados descienden del avión LC-130, equipado con esquís, y de inmediato notan la diferencia: una opresión en el pecho, un ligero mareo que los veteranos llaman quedarse poli, una forma coloquial de decir aclimatarse al polo. La estación en sí está construida sobre pilotes, elevada por encima del manto de hielo, mediante columnas masivas que pueden elevarse aún más a medida que se acumula la nieve. El edificio está deliberadamente diseñado para dejar que el viento sople por debajo en lugar de que la nieve se amontone contra las paredes. Versiones anteriores de las estaciones del Polo Sur quedaron aplastadas bajo el peso del hielo acumulado. Esta fue diseñada para sobrevivir negándose a tocar el suelo directamente. En el interior, el aire pasa por sistemas que le añaden humedad a una atmósfera tan seca que los libros se curvan y los instrumentos de madera se agrietan. La humedad ronda el 5%, más baja que en el Sahara. Los trabajadores se aplican crema hidratante constantemente. Las hemorragias nasales son algo rutinario. La estación consume reservas de bálsamo labial a un ritmo que en cualquier otro contexto parecería absurdo. Las temperaturas exteriores promedian los 49 grados bajo cero al año. A esas temperaturas, el agua lanzada al aire se congela antes de tocar el suelo. El acero se vuelve quebradizo. El diésel se convierte en una pasta gelatinosa. El combustible que alimenta la estación debe mezclarse especialmente para las condiciones antárticas, y aún así, el equipo requiere atención constante para evitar fallos relacionados con el frío. 300 personas ocupan la estación durante la temporada de investigación de verano. Ese número cae a aproximadamente 50 cuando comienza el aislamiento invernal. Desde mediados de febrero hasta finales de octubre, ningún avión puede aterrizar. Ninguna evacuación es posible. El equipo de invierno está más aislado que los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Cuando el mundo exterior no ofrece ninguna señal, ni oscuridad que anuncie el anochecer, ni amanecer que anuncie la mañana, el cuerpo se aferra a los ritmos que le quedan. Es una pregunta que la estación lleva respondiendo desde 1957, con métodos que se irán aclarando a medida que avancemos hacia el sur, hacia el interior del continente. El recuento oficial de población de la estación siempre incluye una categoría que no aparece en ningún otro censo del mundo: los winterovers, los que se quedan a pasar el invierno. Personas que eligieron la oscuridad. Imagina un frío tan profundo
que requiere un vocabulario nuevo. En la estación Vostok, una base de investigación rusa situada en el polo sur del frío, el termómetro llegó a registrar en una ocasión 89 grados con 2 décimas bajo cero. Sigue siendo la temperatura natural más baja jamás registrada en la superficie de la Tierra. A esa temperatura, el acero se hace añicos como el cristal. El caucho se convierte en polvo. El aliento no solo se congela, cruje de forma audible mientras la humedad se cristaliza en pleno vuelo, un fenómeno que los rusos llaman el susurro de las estrellas. La estación se encuentra a 3.488 metros sobre el nivel del mar, sobre el manto de hielo de la Antártida Oriental, a 400 kilómetros del Polo Sur y a más de 1.000 kilómetros de la costa más cercana. El reabastecimiento llega mediante travesías terrestres, tractores enormes que arrastran cisternas de combustible por el hielo en viajes que duran semanas. El apoyo aéreo es limitado y peligroso. En invierno, la evacuación es, en la práctica, imposible. Entre 12 y 25 personas ocupan Vostok durante los meses de invierno. Mantienen operaciones de perforación que han producido algunos de los datos climáticos más importantes de la historia de la ciencia. Bajo la estación, sepultado bajo casi 4 kilómetros de hielo, se encuentra el lago Vostok, un cuerpo de agua líquida del tamaño del lago Ontario que ha permanecido sellado de la atmósfera durante un período estimado de entre 15 y 25 millones de años. Los ritmos circadianos del cuerpo, moldeados a lo largo de millones de años para seguir al sol, pierden por completo su ancla. Algunos Winterovers relatan soñar con luz de día continua, como si su mente se negara a aceptar la oscuridad de afuera. El sistema de calefacción funciona sin interrupción. Si falla, la estación se vuelve inhabitable en cuestión de horas. Existen generadores de respaldo para los generadores de respaldo. Cada sistema mecánico ha sido diseñado con una redundancia que en cualquier otro lugar parecería paranoica, pero que aquí apenas resulta suficiente. Al describir Vostok, los investigadores suelen recurrir a la misma comparación. Es lo más parecido en la Tierra a vivir en otro planeta. Esto no es turismo de penurias. No es aventura por el simple gusto de la aventura. La ciencia que se realiza aquí no puede llevarse a cabo en ningún otro lugar. Los núcleos de hielo no se pueden replicar. Los datos son irreemplazables. Y por eso hay gente dispuesta a vivir en condiciones que empujan la fisiología humana hasta su límite, porque el conocimiento enterrado en este hielo no existe en ningún otro lugar del universo. A este proceso de adaptación lo llaman síndrome del Winterover. Irritabilidad, insomnio, deterioro cognitivo, dificultad para encontrar las palabras. No es una falla de voluntad. El hecho de que los equipos regresen año tras año, sabiendo lo que les espera, dice algo sobre lo que los humanos están dispuestos a soportar por respuestas a preguntas que realmente importan. A las 7 de la mañana, aunque el sol lleva semanas sin ponerse y no se pondrá durante otras tantas, un convoy de tractores rojos se prepara para partir de la estación McMurdo rumbo al Polo Sur. Los vehículos tienen un aspecto industrial, agresivo, construidos para el trabajo y no para la velocidad. Recorrerán la ruta de 1.600 kilómetros en unos 10 días, arrastrando trineos cargados de combustible, comida y equipo que no se puede transportar por avión. La travesía es la cadena de suministro de la Antártida en su forma más elemental. Los tractores siguen rutas señalizadas con banderines
a través del manto de hielo, orientándose por GPS en un paisaje que no ofrece ningún punto de referencia. Hay que detectar y evitar los campos de grietas. El clima puede reducir la visibilidad a 0 durante días. Cada tractor lleva equipo de supervivencia suficiente para mantener con vida a su tripulación si una avería mecánica los deja varados entre estaciones. Una sola travesía transporta aproximadamente 150.000 litros de combustible. La estación del Polo Sur consume alrededor de 2.000 litros al día en invierno. Sin la travesía, la estación se quedaría seca en cuestión de meses. Sin la estación, terminarían décadas de observación científica continua. Los conductores trabajan en turnos, deteniendo el convoy cada pocas horas para descansar, revisar el equipo y evaluar las condiciones. Duermen en módulos calefaccionados que los tractores remolcan, comiendo platos preparados en una cocina móvil que se sacude sobre el hielo. El aislamiento es distinto al de la vida en la estación. En la estación permaneces quieto, rodeado de colegas. En la travesía, en cambio, te mueves a través de un vacío absoluto, responsable de mantenerte con vida a ti mismo y a tu carga a lo largo de una distancia que un avión recorrería en 90 minutos, pero que a tu convoy le toma más de una semana. La velocidad promedio es de 12 kilómetros por hora. Ir más rápido es peligroso. Ir más lento desperdicia combustible que, a su vez, es lo que se está transportando. La aritmética es implacable. Cada litro que queman los tractores es un litro que no llega a destino. La eficiencia se convierte en una especie de ética. Los conductores de estas travesías rara vez son científicos. Son mecánicos, operadores de maquinaria y especialistas en logística. No publican artículos ni dan conferencias. Pero sin ellos, esos artículos jamás se escribirían y esas conferencias jamás se darían. A través de una distancia tan vasta y un paisaje tan hostil que el propio viaje se convierte en una forma de investigación. ¿Cómo se comportan los vehículos a estas temperaturas? ¿Cómo rinden las personas bajo esta monotonía? ¿Cómo funcionan las cadenas de suministro cuando la ayuda más cercana está a 3 días de distancia en tractor? Cada una exige la misma atención, la misma paciencia, el mismo respeto, por una distancia que castiga cualquier exceso de confianza. La mayoría de las cadenas de suministro son invisibles. Esta no puede darse ese lujo. La tercera capilla de las nieves se alza en la estación McMurdo, con su techo angular diseñado para dejar caer la nieve en lugar de acumularla. La primera capilla se incendió en 1978. La segunda se incendió en 1991. La tercera fue construida por voluntarios y terminada en 1989, en gran parte con materiales de rescate, y esta ha sobrevivido. En su interior, los bancos tienen capacidad para unas 70 personas. Los servicios religiosos son no confesionales, aunque misas católicas, cultos protestantes y otras tradiciones se turnan en el calendario. Un grupo de meditación budista se reúne en el mismo espacio. Se celebran servicios judíos durante las festividades correspondientes. La capilla acoge a cualquiera que busque un momento de quietud en un lugar donde la quietud abunda afuera, pero de algún modo escasea adentro. Aquí se han celebrado bodas, no muchas, pero sí las suficientes como para justificar un libro de visitas. Parejas que se conocieron durante misiones antárticas han vuelto para casarse en la única capilla en funcionamiento del continente.
El aspecto legal es complicado. La Antártida no tiene autoridad civil. Los matrimonios celebrados aquí requieren un registro aparte en el país de origen de la pareja. Pero la ceremonia en sí, la reunión de colegas en un edificio de madera en el borde del mundo, tiene un significado que trasciende el papeleo. Los funerales son poco frecuentes. La política antártica desalienta firmemente que se produzcan muertes en el continente. Los cuerpos se repatrian siempre que es posible. El frío extremo complica la atención médica de tal manera que hasta las emergencias menores se vuelven graves. Ataques cardíacos, derrames cerebrales, heridas graves, todos requieren evacuación, y la evacuación a veces es imposible. Durante el invierno, sencillamente no se puede llegar hasta una persona gravemente enferma en el Polo Sur. En esos casos, el médico de la estación se convierte en la única opción. A lo largo de las décadas, han muerto varias personas en la Antártida, pero el continente no está diseñado para los finales. Está diseñado para la residencia temporal, para la suposición constante de un regreso. La capilla cumple una función que va más allá de la práctica religiosa. Es uno de los pocos espacios en McMurdo que no está dedicado al trabajo, la comida o el sueño. La cabaña sigue en pie donde la dejó la expedición de Ernest Shackleton en 1908, preservada por el mismo frío que casi mata a sus ocupantes. En el interior, las latas de provisiones se alinean en los estantes, sus etiquetas todavía legibles. Sobre una mesa reposa una galleta a medio comer. Unos calcetines cuelgan congelados justo donde los colgaron a secar hace más de un siglo. El tiempo no se detuvo aquí, pero se ralentizó hasta un punto casi indistinguible de la quietud absoluta. Este es el Cabo Royds, uno de varios sitios históricos que se mantienen a lo largo de la costa del Mar de Ross, cada uno de ellos una especie de museo accidental. La cabaña de Robert Falcon Scott en el Cabo Evans, construida en 1911, contiene instrumentos quirúrgicos, material fotográfico y las carcasas congeladas de focas que fueron sacrificadas para obtener alimento y combustible. Los especímenes biológicos recolectados por los científicos de la expedición todavía descansan en sus recipientes originales. La caligrafía de las etiquetas coincide con las firmas conservadas en los diarios de la expedición. La conservación ocurre aquí de forma natural, porque nada se descompone. Las bacterias que consumirían material orgánico en climas templados no pueden funcionar a estas temperaturas. El óxido avanza a paso glacial. Las cabañas no se restauran, simplemente se protegen de la nieve, que de otro modo terminaría por sepultarlas por completo. Se permite el acceso a un número reducido de visitantes, acompañados siempre por guías capacitados que hacen cumplir protocolos estrictos. Está prohibido tocar los artefactos. Solo se permite fotografiar sin flash. El número de visitantes anuales tiene un tope, para evitar la acumulación de humedad procedente del aliento y del calor corporal, que podría introducir procesos de descomposición en entornos que han permanecido estables durante más de un siglo. Los objetos personales siguen a la vista: libros con las páginas dobladas en las esquinas, naipes de juegos con los que mataban el tiempo, mensajes garabateados en las paredes. Dentro de la cabaña de Shackleton, un frasco de mermelada de la marca Rowntree's todavía descansa en el estante, su contenido intacto, la etiqueta descolorida pero legible.
Los miembros de la expedición la untaban en galletas duras durante las largas noches. Un pequeño placer dulce llevado desde Inglaterra, cruzando el océano austral hasta el fin del mundo. Un siglo después, sigue ahí. Esa mermelada ha sobrevivido a imperios enteros. Es probable que sobreviva a la mayoría de las cosas que se construyen hoy. El frío no tiene favoritos. Lo conserva todo con la misma indiferencia. La mayor parte de la historia requiere interpretación. Esta historia simplemente espera. El 21 de junio, día del solsticio de invierno en el hemisferio sur, todas las estaciones habitadas de la Antártida celebran. No es una festividad oficial establecida por ningún tratado. Es una tradición que surgió de manera orgánica, de la simple necesidad de marcar el punto de inflexión de la larga oscuridad. En el Polo Sur, el sol se pone a finales de marzo y no volverá a salir hasta finales de septiembre. La celebración del solsticio cae exactamente en el punto medio de esa ausencia. El día en que la oscuridad deja de profundizarse y comienza, al principio de manera imperceptible, a retroceder. La celebración reconoce lo que el calendario no puede, que la parte más difícil ya quedó atrás. Las tradiciones varían según la estación y la nacionalidad, pero ciertos elementos se repiten. Se organizan cenas formales, a menudo con atuendos que parecen absurdos dado el entorno, trajes y corbatas sacados de los casilleros de almacenamiento, vestidos que han viajado miles de kilómetros para esta única ocasión. Se preparan comidas elaboradas con lo que quede de ingredientes tras meses de agotamiento de las reservas invernales. En McMurdo, la tradición incluye la proyección de 2 películas, El Resplandor y La Cosa, ambas elegidas por su relevancia temática para grupos aislados que van perdiendo el contacto con la realidad. Es una broma, pero solo a medias. El intercambio de regalos es habitual, a menudo hechos a mano con los materiales que haya disponibles. Pequeñas esculturas talladas en hielo, joyas hechas con alambre y objetos encontrados. Obras de arte creadas durante las largas horas de confinamiento bajo techo. La creatividad es un subproducto de la limitación. Cuando no se puede comprar nada, uno mismo fabrica lo que regala. La comunicación con el mundo exterior se dispara durante el periodo del solsticio de invierno. Las familias envían mensajes. Las estaciones intercambian saludos formales. El presidente de Estados Unidos tradicionalmente envía un mensaje a los Winterovers estadounidenses, una práctica que se remonta a la década de 1950. Durante unas horas, el aislamiento parece resquebrajarse y la conexión con el resto de la humanidad se restablece brevemente. Pero la verdadera función de la celebración es interna. Es la prueba de que la comunidad ha sobrevivido la primera mitad, evidencia de que el tejido social se ha mantenido firme. La irritabilidad, la fiebre de cabaña, los pequeños agravios que se enconan en espacios confinados, todo eso queda a un lado, temporalmente. Personas que llevaban semanas evitándose comparten una comida. Los conflictos no se resuelven, pero sí se pausan. El ritual ofrece lo que todo ritual ofrece siempre, un marco que crea sentido allí donde, de otro modo, el sentido podría erosionarse. Esto nos devuelve a la pregunta del tercer capítulo. La palabra que resume esto es ice, traducible aproximadamente como aclimatarse o hacerse al hielo, usada como verbo por quienes han vivido inviernos antárticos. Te haces al hielo cuando te adaptas a sus ritmos,
Aceptas sus límites, dejas de luchar contra las condiciones y empiezas a trabajar dentro de ellas. Hacerse al hielo no es rendirse, es soltura. Es el momento en que un lugar que se sentía hostil comienza a sentirse, si no como un hogar, al menos como un sitio donde ya sabes cómo vivir. En la punta más septentrional de la Tierra Victoria, donde el mar de Ross se encuentra con el continente, un pequeño promontorio de roca volcánica sobresale del hielo. El Cabo Adare se considera el sitio del primer desembarco confirmado en el continente antártico, ocurrido en 1895. Es también el lugar donde se encuentra el primer edificio construido en el continente, la cabaña de la expedición de Karsten Borchgrevink de 1899, que sigue en pie, todavía preservada por el mismo frío que debía haber vencido a sus ocupantes. La cabaña mira hacia el norte, hacia el océano, hacia el resto del mundo. Desde este ángulo, la Antártida parece terminar más que continuar. El continente, a sus espaldas, se extiende por miles de kilómetros, guardando sus secretos, exigiendo sus sacrificios. Pero aquí, en el borde, mirando hacia afuera, la vista es simplemente mar y cielo, y la certeza de que, más allá del horizonte, todo lo que ha recorrido este video, los muelles de hielo y las rutas de travesía, las estaciones aisladas, las capillas, los banquetes del solsticio de invierno, ha ido construyendo una sola certeza. La Antártida no funciona solo gracias a la infraestructura, ni solo gracias a la logística, ni solo gracias a la misión científica. Funciona porque las personas que vienen aquí eligen hacerse al hielo, aceptan el trato, residencia temporal, sin propiedad, sin permanencia, cruzan el océano con todo lo que necesitan y se llevan de vuelta a sí mismos cuando termina la temporada, dejando el continente tan vacío como los humanos son capaces de dejarlo. Al comienzo de este video, describimos un lugar donde nadie nace y nadie se queda. Eso era cierto, pero era incompleto. La verdad más completa es que la Antártida perdura precisamente porque quedarse no es el objetivo. El continente selecciona a personas que entienden que la presencia puede tener sentido sin ser permanente. La luz en el Cabo Adare cae con el mismo ángulo con que cayó sobre Borchgrevink, sobre Scott, sobre cada expedición que se detuvo aquí y miró hacia el norte. La cabaña permanece. El viento permanece. El continente espera a sus próximos residentes temporales, que llegarán sabiendo que se irán y se irán sabiendo que han cambiado. En algún lugar sobre el hielo, una foca emerge por un respiradero y exhala. El aliento se cristaliza. Los cristales caen, el silencio regresa.